Es muy difícil uno ser amigo y no pensar igual. El caso de Fernando Peña hace un rato, tenemos 40 años íntimamente ligados en periodismo, en prensa, en periódicos, y nunca hemos pensado igual. El caso de Guido, pero sin embargo, no sé cómo hemos podido manejar una relación personal con unas diferencias que no son tantas con Guido, pero con Fernando sí, son muy pocas las coincidencias. Guido Gómez está con nosotros, también le hemos pedido que estuviera porque el próximo 27 de febrero es el primer 27 de febrero del gobierno del PRM. Nosotros hemos siempre, no acusado, pero hemos señalado a Guido como alguien con las condiciones de que llega a los lugares o a arreglarlo o a combatir algo que funciona mal según su criterio. Fue el caso de su permanencia en el Partido Revolucionario Dominicano cuando todo el mundo se movió hacia el PRM. Él se quedó alegando situaciones que siempre o en muy pocas ocasiones fallaron a favor de él. Pasó al PRM, pero parece ser que pasó sin condiciones y no es parte del gobierno o del gabinete de Luis Abinader. En este momento en que el presidente va a hacer su primer discurso en el Congreso, decíamos temprano que no se puede gobernar con miedo, sobre todo cuando son tantos los problemas que afectan a un gobierno y a un programa de gobierno que pasa a un lugar muy lejano de la realidad cuando problemas electorales, problemas de injerencia extranjera que no tuvo ningún tipo de escrúpulos en imponerse, la lucha contra la corrupción que era necesaria, declararla independiente, una justicia que ellos no están seguros hasta dónde pueden, sobre todo la Suprema, castigar a aquellos que le manden los demás tribunales para ser rechazados o ratificados. El gran problema que es el que Guido liderea, que es que entiende que el PRM no está en el poder como partido y están exigiendo que se lleve a cabo, pero no es fácil, el panorama no es fácil cuando los problemas están por encima de la misma pandemia. Todos estos problemas que hemos mencionado se han puesto de una dimensión que yo decía de chiste, que si la donación de China que llegó anoche la van a devolver, porque una de las condiciones del gobierno americano fue cero China, o lo menos o reducido a una cosa, al punto de que no sabemos si una donación de este tipo podría rechazarse. Vamos a dar la bienvenida a Guido y vamos a pedirle primero que nos diga cómo él ve el ejercicio de los 191 días que tiene tu partido, tu gobierno, y si realmente se le ha dado a Luis Abinader la oportunidad de llevar a cabo sus planes originales o si todos estos intereses le han cambiado la ruta. Bueno, gracias por la invitación. Muy buenos días. Debo iniciar mi participación en el programa diciendo que efectivamente el próximo 27 de febrero el país sabe que es un ritual de carácter constitucional que el presidente de la República haga una reflexión frente al país respecto, en este caso, sus primeros 6 meses de gobierno. Y en esa dirección yo quiero consignar que en el globo terráqueo todas las acciones gubernamentales del último año han sido impactadas por un fenómeno que se inició como sanitario, hablo del COVID-19, y ha terminado transformando los modelos económicos. En el caso de la República Dominicana, el componente de recesión está a la vista de todos.
Es decir, la gestión del compañero presidente de la República tiene ese primer obstáculo de arrancada. Y es hoy que la Conferencia del Episcopado Dominicano, que lo invito a leer el documento, establece una reflexión interesante sobre los temas del país, y los dos aspectos que más se enfatiza es sobre cómo se ha tratado el tema del COVID y, en segundo lugar, los aspectos que tienen que ver con el combate a la corrupción. Y en esa dirección yo quiero hacer un acompañamiento no de carácter apologético en favor del compañero presidente, sino decir que, si bien es cierto estamos dirigiendo el país en el marco de una situación de excepción, la gente tiende a reconocer el esfuerzo que hace el presidente en esa dirección. No solo porque, y aquí hay médicos, el caso tuyo también, que en la República Dominicana de arrancada tenemos una tradición desde el punto de vista financiero donde los recursos económicos disponibles para el sector salud son ínfimos. El promedio que hay en América Latina de inversión es 5% del PIB, aquí 1.9%. Y frente a esa situación de crisis financiera, repito, enfrentar el tema del COVID es un ejercicio difícil. Y que hemos visto a un gobierno dedicado a hacer las cosas correctamente, procurando vacunas y habilitando condiciones mínimas para que podamos enfrentar la pandemia. Los niveles de letalidad se han reducido sustancialmente y esas son señales importantes. Ahora bien, yo reconozco como una parte del país que las expectativas del cambio estaban muy altas y algún nivel de discrepancia, incomodidad, ha sido el resultado de no entender el carácter procesual de la actual coyuntura. Y es por eso que yo también, además de incorporar el argumento de que el gobierno hace un esfuerzo serio para el tema del COVID, yo voy a decir que cuando tú ves al primer ejecutivo de la nación tocando las puertas para rehabilitar una economía, reitero, recesada, tú lo ves creando las condiciones para que el sector turismo abra. Y ese gran debate entre qué abre primero, si creamos las condiciones para una apertura de carácter económica o si, en segundo lugar, priorizamos el interés puramente del sector salud. Entonces, el presidente da manifestaciones muy claras en esa dirección. ¿Desafíos pendientes? Bueno, esta es una economía que, después que la industria azucarera dejó de ser la columna vertebral de su desarrollo, descansamos en zona franca, descansamos en turismo y descansamos en remesas. Los indicadores en el caso de las remesas, y tenemos que darle las gracias a nuestros compatriotas en el exterior, son positivos. El esfuerzo que está haciendo en zona franca también es positivo. Y yo aspiro y espero que en los próximos 6 meses la dinámica de la industria turística se desarrolle con efectividad. Ahora, ¿dónde el presidente de la República y el gabinete presenta obstáculos que salvar? Yo pienso que eso es importante. En la capacidad de que el sentido de paciencia no se traduzca en desesperanza. ¿El sentido? De paciencia no se traduzca en desesperanza. O sea, la velocidad de respuestas, yo reconozco que la gente la tenía en una expectativa altísima. Y la gente está cansada. Y frente, claro, tiene que ver con un componente del impacto ¿Y también del ustedes COVID. la experiencia no han pensado que es una posibilidad? La experiencia. Sí. Mira, yo soy una persona que ya con el paso de los años respeto mucho el concepto de experiencia. Pero cuando se alega en función de precedentes muy recientes, si la experiencia es sinónimo de ir al Estado y robárselo todo, yo no quiero ser eficiente. Porque ese es el dilema que tenemos. Yo prefiero 1000 veces una persona sin las destrezas, con sed de aprender a hacer las cosas correctamente y no un mañoso en capacidad de transferir fondos públicos en bolsillos privados. Pero cuando la gente genera expectativas, yo quiero decir que el gobierno da manifestaciones claras. Mira, el interés que ha marcado el presidente de la República de respetar la independencia del Ministerio Público es una señal halagadora. Reitero, los remito al documento publicado hoy de la Conferencia del Episcopado. Hay aspectos que tenemos que ajustar y yo lo acepto con humildad. El factor perturbador de la economía, que tiene que mejorar y hay un esfuerzo en esa dirección, se combina con otro elemento interno. Y es que hay mucha incomprensión, inclusive en segmentos que, como yo, están no solo orgullosos de haber contribuido humildemente con el cambio, sino decidido a defender los aspectos positivos del cambio, que son más los aspectos positivos, en que hay una sociedad ansiosa y hay un partido que a lo mejor por ese carácter procesual no ha entendido que los espacios de participación en el gobierno
tienen que hacerse con velocidad, con inteligencia, sin que eso nos conduzca a la frustración. Tradicionalmente, Julio, la gente que escucha los argumentos míos o de cualquier otro compañero de partido o ciudadano que entiende que hay que mejorar las cosas, siempre traduce las críticas que uno hace a la vieja práctica de hacer la política. Yo quiero decir en este programa lo siguiente. Cualquier persona que haya contribuido al cambio, sin importar su jerarquía, tiene que hacer plena conciencia de que una cosa es el argumento de crítica constructiva tendente a que las cosas mejoren y la otra es reproducir los viejos esquemas que en la década de los 80 y los 90 nos condujeron a ser impugnados por muchos segmentos de la sociedad que entendía que las discrepancias internas del viejo partido se traducía a la institucionalidad democrática. Y hay de aquel dirigente nuestro o sector colindante al esfuerzo de victoria electoral que sienta que su éxito mediano futuro descansa en perturbar y hacerle la vida imposible a la gestión de gobierno. Esa es una lección que nosotros hemos aprendido, y yo lo quiero subrayar. Claro está, estamos frente a expectativas de un grupo político que tenía 16 años en la oposición. Y la gente, por ejemplo, concentra mucho el tema del requerimiento en el empleo, que es lo más urgente para los compañeros y compañeras. Pero yo quiero transitar un camino que es un poco pedregoso, pero yo siempre toco los temas sin importar las consecuencias en función de mis convicciones. La gente dice, bueno, ustedes están enfatizando de la participación en los espacios administrativos, y yo quiero colocar el siguiente punto. Mira, Julito, si yo reconozco que hay compañeros que tienen sed por esa participación, también debo de admitir públicamente aquí que los cambios o el concepto del cambio que todos esperamos, que todos trabajamos, que todos estipulamos, aplaudimos y queremos, también tiene un componente especial en el mando policial y militar. Mira por qué. Yo escuchaba a Fernando Peña ahorita, aquí, y recuerdo que la base electoral del PRM, que es el viejo partido, el PRD, es un partido fuerte en los sectores medios y de base de la sociedad dominicana. ¿Qué pasa? Que en la medida que no seamos capaces de ser rápidos en la solución del empleo al compañero de la dirección media o de la base del partido, estamos contribuyendo a que nuestra histórica base electoral no acompañe con entusiasmo la gestión de gobierno. Espérate ahí. Cuando tú gestionas que esa base debe de estar trabajando, lo haces porque el gobierno tiene que tener su base de apoyo, porque no es verdad que el PLD va a apoyarlo a ustedes. Posible. Y segundo, o si tú estás tratando de lograr simpatías en tu partido. No. Sí, mira, pero dime las dos cosas. Sí. Primero, nosotros tenemos mayor fascinación por la primera persona del plural que la del singular. Y yo comencé mi argumento diciendo Nosotros. que los que mal pretenden reproducir el esquema de los 80 y de los 90 no han entendido que la sociedad dominicana cambió y que hay un espíritu de ser unidos en la diversidad. Yo estoy en la primera línea de la defensa de las cosas del gobierno. Ni no tengo interés por un puesto público, eso lo sabe todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el problema, Julio? Que cuando hay 16 años de gobierno, la fuerza política desplazada tiene una estructura gubernamental, algunas amparadas en ser empleados de carrera, y otra que sí es de carácter peligroso por el espíritu sedicioso, que el mando policial y militar, lo quiero decir, que ha estado tantos años con un partido que los enriqueció, que los promovió, en la actual coyuntura no siente ningún tipo de interés institucional de colaborar con la nueva gestión, y eso se traduce Eso pasó en sedición. eso pasó cuando Balaguer, Guido, que todo el mundo creyó que la Fuerza Armada y la policía eran balagueristas. No. Hasta que ustedes llegaron. No, el problema es que el espíritu del cambio no se puede concentrar pura y exclusivamente en los ámbitos administrativos, porque yo tengo la certeza de que en algunos estamentos estamos durmiendo con el enemigo. Mira por qué. Porque cuando tú tienes, no hablo de identidad partidaria, hablo de identidad institucional, porque el presidente de la República, muy elemental, el presidente de la República es presidente de todos los dominicanos y dominicanas, independientemente del partido. Sí. Cuando tú tienes un mando militar o policial que ha sido promovido en los últimos 16 años y profundamente enriquecido en los últimos 16 años, siente un mayor
nivel de afinidad con los que se fueron y no con los que existen. ¿Tú me pediste un ejemplo? Pero tú tienes una situación que es impracticable porque el PLD en 20 años tiene que haber hecho oficial o ascendido a todo el mundo de capitán para arriba. Perfecto. Entonces tiene que irse todo el mundo para tener confianza. Mira, yo no estoy diciendo que hacer tabla rasa, ¿eh? Lo que estoy diciendo es compromiso institucional. ¿Qué no es transforme eso? mi argumento. Explícalo. Gente que esté comprometida con la obra de cambio que se le prometió a la sociedad. ¿Tú me pediste ejemplo? Sí, pon Te lo uno. voy a dar. Bueno, miren, yo estoy totalmente informado de militares que hicieron campaña directa, repito, directa en favor del candidato del PLD, porque tenían expectativas de ser promovidos. ¿Qué señal tú le ¿Y das? tan activo? Sí, claro. ¿Qué señal tú le das al mando medio militar? No que es PRMista, sino que entendía que el cambio se transformaba en un espacio de participación cuando todavía están dirigiendo, controlando e informando. Entonces, eso, desde el punto de vista de lo institucional, genera perturbación. ¿Tú quieres que te dé un ejemplo? Aquí hay gente con responsabilidad militar que hace 25 años ejercen la condición de general. Vete al mando policial y militar para que tú veas. En la Fuerza Aérea hay 27 generales. ¿Tú sabes con cuántos generales funciona la Fuerza Aérea? Con 12. Pregunta cuánto hay en el Ejército. Pregunta. Yo lamentablemente no traje el documento. Mira, Julio. En el proceso de campaña electoral interna, yo tengo el informe de inteligencia que hacía la policía y el jefe de inteligencia de la policía en ese momento respecto de todos los movimientos que teníamos los dirigentes, comenzando por Luis Abinader, que le instalaron casi públicamente un micrófono en el palo de luz frente a su casa. Pero a ustedes le entregaron a la Secretaría de las Fuerzas Armadas. No, pero fíjate que tú me estás dando respuestas políticas, yo hablo institucionales. Yo no estoy diciendo que hay que promover militares pro-PRMistas. Lo que estoy diciendo es que el daño que se le ha hecho a la militancia política dentro de las Fuerzas Armadas se contrapone con el cambio que todos queremos. ¿Y tú sabes lo que pasa, Julio? Que en los próximos días te invito a que busques el periódico El Caribe de hoy, y valga la promoción. En portada hay una asamblea en el barrio Cristo Rey, perdón, Capotillo. Cristo Rey. Lo que pasa es que Capotillo. Busquen eso. Sumamente interesante. Es una convocatoria que hace el movimiento social, eso para nosotros es la circunscripción 3, de los barrios populares de la parte central de la ciudad, donde el PRM y el histórico PRD han sido partidos fuertes. ¿Qué hace la comunidad? Se está reuniendo, y qué bueno que el mando policial esté ahí, estableciendo una agenda de necesidades y urgencias. Y eso, desde el punto de vista... Sí, pero desde el punto de vista de la iniciativa social, eso es válido. Sí, pero tú no eres de los funcionarios o de los políticos que dicen, ese no es de mi peso, ese no es de mi altura. Entonces yo quiero hacerte una pregunta. Guido Gómez, Ramón Albuquerque, Alfredo Pacheco y Nina, el doctor Rafael Nina, que son 4 dirigentes de diferentes niveles, están creando individualmente, reviviendo las tendencias. No, bajo ningún concepto. El doctor Peña Gómez, Dios lo tenga en gloria, tenía un concepto de tendencias impropio de esta sociedad. En el PRD histórico... Él decía que eso era bueno. Sí, era bueno porque estimulaba el partido, pero nunca fueron tendencias. Las tendencias tienen un componente Pero ideológico. divide. Eran grupos que propugnaban por una candidatura presidencial. Julito, nadie en su sano juicio, con 2 cc de prudencia, puede mal creer que fastidiando al gobierno de nosotros va a construir un liderazgo. Eso no es verdad. La capacidad armónica de impulsar las razones del cambio, combinada con la defensa de aspectos importantes del gobierno, son las que generan el nivel de credibilidad en la sociedad, no en el partido. Y el que no haya entendido eso está más equivocado. Pero hay que entender también otra cosa. Fuera de Luis, que la Constitución le permite repetir, uno no ve muchos candidatos para el 24, y eso hay que comenzarlo temprano. Sí, pero perfecto. Y yo lo que estoy viendo es justamente eso. No, en las coyunturas van a parir aspiraciones. Ahora, ¿qué tenemos que aprender nosotros? A no calcar los errores del pasado. A establecer que el que va adelante y que todo el mundo no puede aspirar al mismo tiempo a la misma aspiración. Pero mira,
Yo señalaba la portada del periódico El Caribe. Mira lo que pasa, Julito. Si del punto de vista del movimiento de los compañeros al tren gubernamental es lento, porque hay limitaciones institucionales, existe una ley que es parte del blindaje que usó el PLD. Si no hay la velocidad, si el estamento policial y militar en muchos sectores estamos durmiendo con el enemigo, si un proceso de recesión propio de una crisis nos está tocando la puerta, yo soy de las personas que quiere reiterar en tu programa que tomemos todo el cuidado necesario de mantener una relación armónica, no en el empleo, sino en las acciones de política pública que nos mantengan siendo un partido fuerte en esa base. Pero la presión no es mucha, Guido, no se le está presionando demasiado rápido. Dentro del contexto de lo que estamos pasando. Lo que hay que explicarle a los compañeros que tienen 16 años abajo, que sus expectativas eran que en este momento tener un espacio de participación, las limitaciones propias de la ley, porque hay una ley de funcionariado público, no los haya insertado. Yo te voy a dar, yo soy más amigo de los terrenos y argumentos prácticos cuando voy a un programa como este. Dajabón. En Dajabón, los 5 presidentes del partido se le ha tramitado su designación. Correctísimo, muy merecido. ¿Cómo tú puedes pensar que Juan Zapata, por ejemplo, ha sido senador, dirigente histórico del partido, se le haya tramitado su designación, pero no se haya concretizado? Mario Torres, para ponerte 2 ejemplos, muy bien. El inconveniente de ello es que el hermano de la ex senadora, que es jefe del PLD, todavía es vicecónsul designado. Sí, está bien. ¿Tú entiendes? Sí, está bien, pero... Entonces, eso le genera... Guido, que a lo mejor hizo carrera. Guido, No, y defendió a Gonzalo. Es que tú no puedes basar que ese partido lo único que hizo fue buscar empleos. ¿Por qué? Porque Miguel Vargas, su desgracia fue que nada más le dieron Cancillería y ahí la rellenó con todo el mundo. Porque la mujer no tenía nada y autoridad portuaria tampoco. Entonces, ahí su liderato, entre comillas, se basó en Cancillería, que lo recargó. No, pero fíjate, Julio, yo no quiero que la gente arrabalice mis argumentos en el sentido de que el liderazgo político se construye por la fuerza de dar empleos. ¿Seguro? No, yo estoy diciendo que un partido con los niveles de expectativa de 16 años de oposición necesita no solo tener una participación en el Estado, sino bien acompañar al gobierno en la gestión. Sí, pero el que, No estoy hablando de eso. yo sepa cuál es la esencia de tu trabajo es sencillamente crearle la base al gobierno. Para Tú su no puedes defensa. tú estás diciendo, estamos durmiendo. Para con su el enemigo. defensa, porque, por ejemplo, Pero seguro, cada para vez que su yo- sostén. cada vez que yo salgo- lo sé, pero díselo tú. Cada vez que yo salgo al interior del país, yo hago un esfuerzo fundamental para crearle conciencia a los compañeros de que aquí lo mejor que pasó fue que sacamos el PLD y que el peor de nosotros, en mi vida es mejor que un PLDista, que tengamos la racionalidad de entender ese proceso y que no reproduzcamos los esquemas del viejo partido y que en función de eso hay que acompañar al presidente. Yo me siento satisfecho cuando yo veo, por ejemplo, que el presidente de la República reconoce, quizás por mi origen, hace una semana, a gente tan importante y tan buena como Pérez Modesto, Cocuyo Báez, Fafa Tavera, doña Josefina Padilla. O sea, yo digo, mira, este es un gobierno que evidentemente tiene un respeto por esos símbolos históricos. Claro, un partido con las características nuestras debe exhibir un mayor rostro social, una mayor cercanía, Espérate. no solo con los sectores que nos dieron el triunfo, sino con todos los sectores de la vida nacional. Es que tú tienes que ser coherente Claro. con tus experiencias. Tú sabes bien que lo que tú estás propugnando, cuando estaba César Mella en el Seguro Social, le pusieron una etiqueta Porque era amigo mío. de que a él lo desconsideraron. No, amigo no, porque amigo es todo familia el mía mundo. casi. De que se lo llenó de gente tuya. Cosa mentira. ¿Eh? Totalmente falso. Bueno, pero le pegaron eso sí, y lo desconsideraron por eso. Sí, pero yo quiero insistir, con César yo tengo lazo de familiaridad, yo quiero insistir con eso. Los dominicanos y las dominicanas que nos ven deben entender que mi legítimo y humilde esfuerzo tendente a darle coherencia a la base electoral del partido con la gestión de gobierno no obedece al interés de un asalto puro y simple de la fuerza política gobernante a los espacios de participación en el Estado. Yo creo que hay que tener las competencias, las credenciales y la formación, y el gobierno da señales de eso. Es decir,
la dirección media del partido no se entiende perfectamente cómo esa ley del funcionariado público fue una ley que tuvo la intención modernizante, pero al final de la jornada dejó en puestos que confunden el carácter de empleado de carrera con el carácter inamovible de muchos empleados públicos. Por ejemplo, aquí una importante periodista hace más de 1 año y medio hizo una denuncia respecto de las promociones que se estaban dando en el Ministerio Público. Muchos de los problemas que se ha tenido en el Ministerio Público, viendo la distancia, es porque hay gente que anda en el Ministerio Público profundamente comprometido. Es decir, aquí tenemos que hacer un esfuerzo no para sacar a los PLDistas, puro y simple, sino que la fuerza que le sustituya en la participación del Estado tenga la competencia, las credenciales y el sentido de compromiso institucional. Cuando hablo de que los compañeros participen, no es por su militancia pura y simple, es porque este país necesita de gente que tenga una enorme capacidad de contribuir con el desarrollo del país. Ahora, cuando tú tienes una fuerza política que se siente entrampada, potencialmente perseguida, quienes los representan en el Estado podían entender que la sedición, la perturbación de la paz pública es la única forma de impedir procesos de carácter judicial. Yo tengo una confusión. Todas. Yo entiendo que se habla de carrera administrativa, pero tú no puedes decir todos los que están ya tienen 20 años, pero ¿quién los puso? Entonces yo te pregunto, ¿tú eres partidario de que el PRM inicie una carrera administrativa o inicie la reiniciación de la administración pública? Ninguna de las dos cosas. Mira, la ley de carrera administrativa se construyó en el año 2008, durante el gobierno de Leonel Fernández. De arrancada, la ley establece el principio de la obligatoriedad de que todo empleado que se considere de carrera tiene que entrar por concurso. El 90% de los empleados que esgrimen la condición de carrera no fueron por concurso. Peor aún, muchos de ellos que tienen la categoría de carrera violan uno de los mandatos que establece que nadie puede iniciar en la carrera después de 55 años. Es decir, hay muchos elementos que hay que colocar en el contexto, pero yo, contrario a Telma Frías, no soy amigo de ninguna tabla rasa, ni de desplazar a la gente de su participación en el Estado. No, yo creo que la carrera hay que reconocerla. Sin embargo, admito que en el esquema del PLD la intención era irse por dejar una estructura que funcione. Miren, muchos de los compañeros que han tenido dificultad en su gestión, y no estoy amparando, promoviendo ni aplaudiendo actitudes incorrectas, muchos de esos compañeros han sido el resultado de informaciones de gente de otro partido que saca documentación con el interés de dañar. Entonces, ojo, reitero, no estoy defendiendo a nadie y creo que si alguien cometió un exceso, tiene que pagarlo. Pero mucho cuidado, estamos todavía lamentablemente durmiendo con el enemigo. Y yo, por ejemplo, yo aspiro que en los próximos días el Poder Ejecutivo, que está en su derecho y es su facultad constitucional, apueste más a la promoción institucional en el mando policial y militar, porque hay demasiada gente comprometida en este proceso. Doctor, se salió del PLD. El empleo no es solo lo importante, es importante, pero no es todo. Las razones por las que se vota por el gobierno del cambio. Y usted es abogado y conoce bien cómo están funcionando las cosas, las ganas de transparencia que tiene la sociedad dominicana. Uno se pone a ver ciertos temas que el gobierno le están pasando y que tal vez su propia voluntad de transparencia y de independencia de justicia y todo esto puede ser, usted entiende que le pueden hacer que se le haga más difícil a gobernar. Comienzan a hacer una licitación de urgencia por una pandemia en educación y se la entorpece el mismo proceso de transparencia. Hoy la Procuraduría y la Dirección de Ética ya anuncia que van a intervenir el caso de las jeringuillas de ayer. El mismo caso que todavía ni siquiera se compró. Y ya tiene la Procuraduría ahí adentro. Lo que uno está viendo en la Cámara de Cuentas no puede ser como que se le haga insostenible. No, vamos por parte. Mire, yo lo he dicho en este programa. Nosotros,
como oposición en ese momento generamos un nivel de expectativa y crítica desde la sociedad civil o de la militancia partidaria que no era para la campaña. Se quedó como una aspiración de la gente de que la cosa hay que hacerla correctamente. Una razón para votar. Claro. Bien, si se establecieron, los nuevos funcionarios y los dirigentes políticos deben entender que hay nuevos parámetros en la sociedad. Tú tocas dos aspectos. Y yo quiero comenzar por el de la Cámara de Cuentas. Vamos a la ley. Porque aquí hay algunos apologistas del derrumbe ético de la sociedad que, como son abogados, sus argumentos viven esperando el potencial contratante. Porque esas tesis que desarrollan en función de gente que puede ser imputado y construyen argumentos extrañísimos. Mira, un órgano constitucional, como es la Cámara de Cuentas, no exime de ser imputable a sus miembros, primero. Segundo lugar, el Código Procesal en su artículo 184 establece una facultad mediante la cual, mediante una autorización de un juez que pasó la magistrada Garavito Ramírez, el Ministerio Público puede intervenir como lo hizo en la Cámara de Cuentas. Yo no sé por qué hay gente que anda perturbado porque el Ministerio Público, con la autoridad policial, llegó al edificio de la Cámara de Cuentas. Eso es una facultad. Que en el país no existan precedentes. Bueno, lamentablemente ya tenemos uno. Entonces, oigan, la aspiración de la Cámara de Cuentas es garantizarle a los ciudadanos que en los días por venir se elija una nueva Cámara de Cuentas y que las auditorías que se hagan tengan la certeza suficiente, porque en algunos momentos esa Cámara, que era de cuentas, se hizo de cuentos. Yo tengo información privilegiada al respecto y yo sé de un exministro, documentada está la auditoría y habrá de salir, que frente a las dificultades con que apareció en una auditoría, le tocó la puerta a una distinguida dama, que en paz descanse, para que le transformara vía un expresidente la situación de la auditoría. Se la transformaron. Para que tú veas cómo el componente político ayudaba a lo que mucha gente habla de maquillar las auditorías. Eso, Michelle, está incorrecto. Eso hay que resolverlo con consecuencias de carácter penal sin importar quién caiga. El caso de las jeringuillas. Y no fue en este programa y en otros que yo dije que una de las grandes aberraciones del PLD fue que en el marco de la pandemia se hacían negocios y que era un abuso terrible. Bueno, si yo sostenía eso antes, tengo que sostenerlo ahora para ser coherente. Además, la sociedad observa. ¿Y eso no da como bueno y válido que hubo un negocio? No. Será tanto el PETCA como doña Milagros, que está frente de la Comisión de Ética, que hagan la investigación del lugar y determine responsabilidad. Ahora, en el aspecto que yo coincido contigo es que un ambiente de observación no puede conducir a los funcionarios estén llenos de miedo, que es otra cosa, porque no quieren hacer nada porque hay una observación excesiva. No. Si usted es responsable y actúa con transparencia, no hay problema, tire para adelante. Ahora, hay que hacer la cosa correctamente, porque las expectativas respecto de la observación en la ciudadanía están muy claras, y yo sí creo que una de las múltiples contribuciones que va a impulsar el presidente de la República es que él está comprometido con darle un matiz ético a su gestión. Mira, eso nunca lo he conversado con Luis, pero me atrevo a decirlo. La familia de Luis no va a hacer negocio con el gobierno. Y eso le genera un aliento ético a la sociedad que es importante. Tú no vas a ver a ningún hermano de Luis supliéndole al gobierno. Y eso es una señal positiva. Y esta sociedad tiene que entenderlo. Porque las consecuencias recientes han sido funestas para el país. Reitero, el que quiera hacer negocio tiene todo el derecho a hacerlo. Ahora, que sepa cuáles son las consecuencias de carácter penal cuando incurre en una violación. Y eso no hace a Luis un revolucionario porque Luis no ganó el poder bajando de las montañas. No, es que la sociedad, en la actual coyuntura, requiere un comportamiento en esa dirección. Bien. Guido, gracias. Ven todos los días. Doctor, y es bueno decirle que algo está pasando en estos días. No sé si es que le están haciendo caso o que realmente le están cumpliendo a la gente del partido.
pero solo en el día de ayer a mí me llegaron como 40 WhatsApp de gente que lo habían cancelado, en los últimos 3 días. O sea, hay un movimiento de tal sustitución, como el que ocurrió el 17 de agosto. Mira, Michelle, O sea que hoy se están buscando Yo no quiero unos terminar mi participación aquí presentándome como un estimulador de cancelaciones masivas. No. Yo defiendo el derecho a la gente al trabajo. Lo que pasa es que yo estoy plenamente convencido que en áreas neurálgicas del mando administrativo, policial, militar, de inteligencia, estamos durmiendo con el enemigo. Y eso no es bueno para la institucionalidad democrática. Plena fe tengo de que el gobierno va a tomar los correctivos del lugar. Y el interés, aún de gente que tiene un timbre crispado respecto a la gestión del compañero Luis, nadie en su sano juicio que haya contribuido con la victoria tiene interés de dañar la gestión y reeditar las vías prácticas de los 80 y de los 90, donde la naturaleza fratricida nos sacó del poder. Eso no es así. Bien. gracias. Doctor Guido Gómez Mazara, dirigente político y abogado, la revista 110. Doctor, gracias.